Buenas noches y bienvenidos una semana más a La Alameda, ya saben, ese programa en el que paseamos por la actualidad de Málaga y su provincia y con todo aquello que de alguna u otra forma, sea en el ámbito regional o en el nacional, puede afectar a los asuntos que interesan aquí en Málaga. Este programa producido por 101 Televisión y el Periódico Sur y con el que intentamos eso, pues aportarle un poquito de contexto, de análisis y sobre todo de debate. Y para debatir, pues contamos hoy con la alineación fija y titular de cada noche, Javier Recio. Hola, buenas noches, Manolo. Ana Pérez Brián. Buenas noches, Manolo. Buenas noches, Ana, y Antonio Montilla. Buenas noches. Que siempre se me olvida el nombre, ¿cómo es la wiki? La Montipedia. Montipedia es que sabe mucho de todo, o sea, de toro, de política, de muchas cofradías, de historia. De historia. Cofradía. De cofradía. Bueno, se procura tener conocimiento de las cosas. Efectivamente. Y de política también, bastante. Hombre, el experto en política. Y hoy vamos a hablar mucho de política y también de la provincia, porque nuestro invitado de esta noche no es otro que el presidente de la Diputación Provincial de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francis Salado. Buenas noches. Buenas noches. Yo diría que también es fijo en cada temporada de la Alameda. Yo creo que no se ha perdido ninguna, creo. Siempre que me invitáis, aquí estoy para debatir sobre la actualidad de la provincia y de la política en general. Bueno, si sigue viniendo las próximas temporadas, que seguirá siendo presidente de la Diputación, ¿no? Sí, Si sí. no. ¿No me va a invitar como alcalde de Rincón? ¿No? También, eso es verdad. Eso le iba a decir, no sé yo si va a venir ya solo como alcalde de Rincón o solo presidente de la Diputación, que ya después le preguntaremos. Eso ya iremos hablando durante la noche sobre el futuro político y también sobre la gestión de la Diputación, que es lo que nos ha traído aquí. De todas formas, hay un asunto de actualidad que ha impactado directamente en la política malagueña, que no es otra, que es un caso que de forma colateral puede afectar a la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, y para ello además tenemos conexión ya con Juan Cano, que es el especialista en asuntos de tribunales del Periódico Sur, y no sé si tenemos ya ahí al otro lado, iba a decir del hilo telefónico como siempre, pero no, lo tenemos ahí a través de Skype, no sé si está Juan Cano ya escuchándonos. Buenas noches, Juan. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, que sepan ustedes que si se ve un poco regular es que, Juan, ¿dónde estás? Cuéntanos. Pues mira, estoy volviendo de Madrid en el AVE y justo acabamos de pasar un túnel, con lo cual igual se ha perdido un poquito la señal, pero espero que ahora podamos hablar bien. Bueno, ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Como sabemos que la conexión es muy débil y puede cortarse, Juan, intenta resumirnos rápidamente lo que hemos venido a denominar el caso Joaquín, ¿no? De Marbella, para que situara a los espectadores en todos los detalles. Pues el caso Joaquín viene a ser una investigación de la Policía Nacional, del Audico Central, dirigida por un juzgado de la Audiencia Nacional, que se centra en un entramado, en una organización dedicada a enviar sustancias estupefacientes, principalmente hachís y marihuana, desde Andalucía, el epicentro en la provincia de Málaga, hacia Suecia, hacia los países nórdicos, pero principalmente Suecia. Y en esa organización, el otro día lo publicamos en Sur y además en el arranque del artículo hablábamos de ello, no hay nada dentro de la propia organización que sea atípico, más allá de los personajes que sí que han salido a relucir en esa investigación. Viene a ser, de alguna manera, lo que quiero decir es que es una organización con la estructura habitual que tienen este tipo de entramado. Hay una parte del grupo que se dedica al tráfico de estupefacientes y otra parte de esa organización que se dedica a blanquear el dinero. Hay que recordar, además, que yo creo que ahí puede haber muchos matices dentro de esta historia, dentro de este caso, que el delito de blanqueo de capitales requiere de un delito previo. Es decir, para blanquear dinero, ese dinero tiene que proceder de otro delito. Entonces hay que probar el narcotráfico. Y no siempre, y hago esta apreciación, porque no siempre puede ser una de las explicaciones de esta historia. Y en el transcurso de esa investigación, uno de los nombres que salen a relucir es el de Joaquín Brover, que es hijo de Lars, de un primer matrimonio de Lars y, por tanto, hijastro de Ángeles Muñoz, de la alcaldesa de Marbella. El papel de Joaquín, que yo creo que es una de las cosas que viene a aclarar, lo que ha habido ahora, la novedad que ha provocado este revuelo, es un auto de procesamiento del juez que instruye la causa, el juez de la Audiencia Nacional, en el cual pues procesa, fija de alguna manera los delitos, por lo que se investiga a los casi 40 imputados o encartados en este procedimiento.
Y en el caso de uno de esos encartados sería Joaquín y el otro sería Lars, su padre, con papeles muy diferentes porque el auto así lo señala. En el caso de Joaquín sí que lo relaciona directamente con la organización de narcotráfico y le atribuye un papel preponderante en esa organización, y sin embargo en el caso de Lars, del padre, lo que le atribuye su supuesta participación en un par de operaciones societarias mediante las cuales se habría conseguido blanquear varios millones de euros supuestamente para esa organización. Vale, entonces, y Juan, digamos, y todo esto que nos has contado, ¿cuál es la relación, que parece que no la hay, pero cuál sería la relación con la alcaldesa de Marbella, con María Ángeles Muñoz, que ha sido lo que ha provocado tanto revuelo? A ver, relación en el auto no hay ninguna, es decir, ni siquiera se la menciona. Lo que sí es verdad es que se subraya, el juez así lo hace, que Joaquín tiene al final una influencia en Marbella y un acceso a determinados contactos en el ámbito, no sé si tanto político, porque no lo dice así expresamente, pero sí de cargos públicos, ¿no?, a los que él puede acceder seguramente, bueno, pues seguramente por ser hijastro, ¿no?, de Ángeles, ¿no?, lo cual le da un acceso a círculos que otros ciudadanos no tendrían. Creo que un poco esa es la relación. Y hay un segundo aspecto también en el auto que es destacable, que es el hecho de que se haya detenido y ahora además procesado en esa supuesta trama de blanqueo a un policía local de Marbella, que la acusación o lo que la investigación ha puesto sobre la mesa es que habría proporcionado a Joaquín información a la que tiene acceso como policía, pero no evidentemente para un uso policial, sino para otro tipo de fines, a cambio de dinero. Y fue Bueno, parece que, como era inevitable, parece que la conexión sea... Pero yo creo que, Javier, tú puedes completar eso que estaba apuntando, ¿no? Sí, lo que Juan, estaba ¿no? apuntando que ese policía había tenido labores había sido Era chofer y guardaespaldas de Ángeles Muñoz con anterioridad, con ¿no? anterioridad a que se produjeran estos hechos. Entonces yo lo que te quería que tú apuntases es, entonces, realmente, objetivamente, teniendo en cuenta el auto. El autoprocesamiento, que es lo que hay que tener en cuenta. O sea, que en el ámbito judicial lo que hay que tener en cuenta es las resoluciones que dictan los magistrados. A día de hoy no hay absolutamente nada contra Ángeles Muñoz, ni tampoco contra el Ayuntamiento de Marbella. El Ayuntamiento de Marbella, en este caso, no hay nada, absolutamente nada que lo salpique. O sea que lo que se ha montado es más una tormenta, una polvareda política, aprovechando que Ángeles Muñoz, su marido, pues está procesado, aunque está paralizada el procesamiento por su enfermedad. Entonces no ha tenido capacidad para defenderse durante el periodo de instrucción. El autoprocesamiento lo que hace es cerrar la instrucción, ¿no? Por eso, a nivel judicial, Ángeles Muñoz puede estar muy tranquila, primero porque no ha hecho nada, y segundo porque no hay nada que así diga que pudiera estar implicada en este caso. Entonces, ¿a qué atribuyes tú? La respuesta me la sé también, pero ¿a qué atribuyes tú todo este revuelo que... Bueno, pues lo que es la política. Al final, pues muchas veces los partidos de la oposición, yo no digo, puede ser en este caso es el PSOE el que se está intentando aprovechar de esta polvareda, pues intenta manchar la imagen de la alcaldesa para de esa manera pues restarle credibilidad, pues intentar mezclarla en este asunto, que judicialmente no está implicada, aunque políticamente pues siempre se empieza a decir que si tiene que dar la cara, que si que ella sabía, que si la influencia del hijo. Al final lo que se pretende es enturbiar todo y que parezca que Ángeles Muñoz al final está implicada en un caso en el que judicialmente no está implicada. Sí. Pues permitidme que volvemos a conectar con Juan Cano. En este caso, Juan, ya casi para despedirte y darte las gracias, porque ha sido Javier Recio el que ha completado esa frase en la que tu comunicación se ha cortado. Pero lo que sí quería ya un breve apunte, Juan, sobre lo que tú crees que va a ser el desarrollo de este caso y sobre todo por lo que tiene que ver con Ángeles Muñoz, que como ha apuntado bien Javier Recio, realmente ni el auto de procesamiento ni
ni siquiera la investigación establece ninguna relación, ¿no? He podido escuchar, a mí no he podido escuchar, pero yo sí he podido oír lo que decía Recio y era justo lo que yo quería rematar, ¿no? Respecto a ese policía local y luego, sobre todo, y esto es importante, respecto al procesamiento de Lars. Bueno, ya va a ser muy difícil mantener ya la comunicación. Gracias, Juan Cano, por el esfuerzo que estaba, ya saben, como le hemos comentado al principio, volviendo de Madrid en AVE, pero bueno, la tecnología casi nos permite terminar la conversación. Hablamos ahora con el presidente de la Diputación, alto cargo también en el Partido Popular, y no sé qué puede apuntar sobre la posición que tanto el presidente de la Junta y presidente del Partido Popular en Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha comentado que no hay ningún tipo, la investigación no establece ninguna relación con María Ángeles Muñoz. También lo ha dicho sí el partido en Málaga, a través de Patricia Navarro. ¿Cuál es la posición del...? Reiterar lo que se ha dicho aquí. Lo ha dicho Javier, lo ha dicho Juan claramente. Aquí no hay caso. Lo que pasa es que al final siempre la oposición intenta manchar la imagen de Ángeles Muñoz para sacar unos réditos políticos X, intentando relacionarla con este caso. Ella tiene ahora dos situaciones muy complicadas. Primero, la situación personal que estará viviendo, porque al final es su marido, es su hijastro, en esta situación tan desagradable. El hijastro un perla, ¿no? O presuntamente un perla, ¿no? Presuntamente sí. Y luego intentar desvincular su gestión, su figura, su honorabilidad de este caso, ¿no? Y que está intentando el PSOE de meterla y mancharla, ¿no? Pero el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿no? Y yo creo que ella tiene la conciencia muy tranquila, que ella no ha tenido nada que ver con este tema, que no es tema de gestión de municipal, no es tema gestión suya personal o patrimonial, y que evidentemente luego se aclarará en el auto de procesamiento y la investigación que se haga, ¿no? Yo creo que estoy convencido que si de lo que está saliendo de la instrucción y del auto de procesamiento hubiese una información que la vinculara claramente a ella, el PSOE lo hubiese sacado ya. Estoy convencido. Y no lo ha sacado es porque no lo hay caso, ¿no? Pero intentan enturbiarlo, evidentemente, y todo se aclarará. Estoy convencido. Es que de una postilla que además, no solo ya la participación de Ángeles Muñoz, sino que ni siquiera el Ayuntamiento de Marbella aparece en los papeles, digamos, ¿no? Que esto no deja de ser un caso de narcotráfico y de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Y de tráfico de influencia, de nada. Es que no sé al ni final es gente nada que del compra, auto. Pasa que al final, que lleva marihuana y hachís de Málaga a Holanda. A Suecia. los países Y que después el dinero ese lo que intenta es lavarlo. Ese es un caso de libro de narcotráfico, pero que ahí a nivel político no hay. Es una situación incómoda, ¿no? Sí, es una situación incómoda y sobre todo no debemos olvidar una cosa, el contexto. Estamos a 7 meses de unas elecciones municipales. Es decir, dentro de 7 en mayo hay elecciones municipales. Marbella es un objeto codiciado políticamente por todos los partidos. María Ángeles Muñoz goza ahora de una estabilidad bastante importante en el Ayuntamiento de Marbella, y el PSOE, que estuvo gobernando y que fue, recordemos, fue desalojado del poder por una moción de censura en el año 17, quiero recordar, pues intenta y cree que esto le puede beneficiar para intentar conseguir ese objetivo de la alcaldía, pues intentando vincular a María Ángeles Muñoz con un caso que, como bien ha explicado Javier y Juan Cano, pues si uno lee el auto como tal, pues no se menciona nunca ni a Ángeles Muñoz ni se menciona al Ayuntamiento de Marbella. Es decir, otra cosa es que si cuando la instrucción ha terminado, pero ahí viene el procesamiento, si después cuando venga el juicio oral pues hay alguna declaración, pero por el momento lo que hay es lo que hay. Lo que pasa es que la ola mediática, ¿no? Es difícil, ¿no, Ana? Es que la ola mediática es muy difícil de surfear, porque estamos de acuerdo que el auto de procesamiento desvincula absolutamente a Ángeles Muñoz y al Ayuntamiento de Marbella de cualquier tipo de ilegalidad, pero es una situación difícil, y yo creo que Francis estará conmigo, y complicada por el hecho de que al final, bueno, es una supuesta trama de narcotráfico y de blanqueo de dinero que vincula al marido y al hijastro de la alcaldesa de Marbella, independientemente de la deriva política, que por ahora parece que no la tiene, y hasta donde yo tengo entendido, el PP respalda 100% a Ángeles Muñoz. Sí, es una situación muy incómoda, evidentemente. Pero claro, indudablemente, en lo personal, e incluso ustedes como partido, pues tiene que ser una situación realmente incómoda, porque además es un caso pues que tiene todos los mimbres para convertirse en el culebrón en determinados círculos, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que lo que sí es evidente es que los datos, lo que decía Javier... Pero hay que separar, sí, pero hay que separar lo que es el auto de procesamiento escrupuloso y lo que es la investigación judicial y la investigación policial, y otra cosa absolutamente
diferente es la gestión en el Ayuntamiento de Marbella. Bueno, yo beso sobre mojado a ella. Siempre han intentado vincularla también con otros negocios que había de su marido, que también se dedicaba al tema del urbanismo, no sé qué. Este tema y ya el caso de las lindes, que dio tanta vuelta. Es muy recurrente ya por parte de la oposición de intentar vincular a la alcaldesa con los negocios del marido, que tendrán, no sé, si separación de bienes o no, o ella interviene o no interviene, nunca, siempre ha dicho que ella nunca ha intervenido en los negocios de su marido, pero siempre han querido vincularlo, ¿no? Y ella siempre ha demostrado que nunca ha tenido que ver nada con esto. Vaya, de hecho, una de las cosas que ha dicho ella en las explicaciones cada vez, que si ahora ella va a tener que dar explicación, si se le va a pedir a una mujer explicaciones por lo que hace el marido, ¿no? Bueno, en ese caso también sería al contrario, ¿no? Al marido se le pediría, y además, a Juan Espada se le han pedido explicaciones justo, por lo que hace y su lo ha mujer dicho también al contrario. ¿no? Pero bueno, ya para terminar este asunto, hoy decía un cargo del Partido Popular, decía la situación también compleja que se ve Dani Pérez, el secretario general del PSOE, defendiendo el indulto, por ejemplo, a Griñán, y en cambio ahora entrando en este caso, que va a enmarañar a 6 meses de la... Sí, al final todo esto termina todo pues enmarañando, entrando... Embarrando, mejor dicho. Eso, iba a decir la palabra esa, en el barro, que al final termina perjudicando a la política como tal. Es decir, lo utilicen unos, lo utilicen otros. Yo creo que aquí hay que cerrar. A la política y a los medios, yo diría, en mi opinión, también. Inmediatamente salpica también a los medios de comunicación. Ese sería para otro debate interesante, de también el papel que jugamos los medios de comunicación. Nos vamos a meter todos, porque al final todos trabajamos esto en estos casos, ¿no? ¿Qué papel se adopta en cada momento ante determinadas circunstancias, ¿no? Que eso también es un debate que yo creo que la profesión debemos hacer también en estos tiempos de tantos cambios y de revolución, ¿no? Pero sí es verdad que a 6 meses o 7 meses de las elecciones, yo creo que todas estas cuestiones van a ir enmarañando y vamos a entrar en el fango y veremos más casos, no digo de esta entidad, porque estamos hablando de delito, pero que cualquier cosa de esta ya va a entrar en ese juego, cualquier mínimo elemento que salga se va a utilizar para esa batalla política por parte de uno y por parte de otro. Bien, pues no sé cómo en televisión se dirá punto y aparte, ¿no? O sea, como pasar de capítulo, pero vamos a cerrar este capítulo, vamos a hablar otro. Comenzamos ya a hablar de ya se le ha cambiado ya, por una sonrisa más relajada. No, sí, yo en lo que estáis diciendo, yo a mi equipo cada vez le digo que no entre en las provocaciones de la oposición y entremos en el y tú más. La gente cada vez está más cansado en que tú, entre una provocación de un caso X de supuesta corrupción, le contestemos y tú más. La gente lo que quiere ya es resultado y gestión de tu programa electoral y cada vez está más educada en eso y vota más en ese sentido, ¿no? Y castiga más el juego sucio y embarrar la política, los debates. Y yo siempre se lo digo, tanto en el Rincón como en la Diputación, que nos dediquemos a eso, ¿no? Y yo creo que ese ha sido el ejemplo de Juanma en estos 3 años y medio de gestión, que no se ha parado a sacar todo el barro que había ahí oculto de la gestión anterior de la Junta de Andalucía y se ha dedicado a gobernar y a siempre dar mensajes positivos. Y eso la gente se lo ha agradecido. Y yo creo que es lo que tenemos que intentar defender, ¿no? Te defiendes cuando tengas que defenderte, cuando te acusan de algo, pero no intentar de justificarte con y tú más, que la gente está muy cansada. Bien, pues como le decía, vamos a hablar de la gestión, sobre todo de la Diputación Provincial. Hay un asunto no solo en la provincia de Málaga, sino en toda Andalucía, toda España, yo diría, que es el problema del agua, de la sequía, el impacto que tiene en la provincia y sobre todo en el sector agroalimentario. Y bueno, recientemente digamos, ha puesto el foco en la cantidad de pérdida de agua que hay en la red, por motivo de la avería, incluso de alguna rotura. Entonces, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Cuál es el papel de la Diputación? En este sentido, incluso el presidente decía, si llueve en octubre o noviembre, puede que nos podamos salvar, pero ni está lloviendo en octubre lo suficiente, ni parece que en noviembre vaya. De hecho, estamos casi en temperaturas no digo primaverales, veraniegas, prácticamente. Sí. ¿Cuál es la situación actual de la provincia en cuanto a la sequía? La sequía, pues una situación muy preocupante, ¿no? El pantano de la Viñuela estaba ya por debajo del 10%, el pantano ya de la zona de Guadalteba pues está por debajo del 20%, y evidentemente esos recursos pues son insuficientes para afrontar un verano con garantías de que no haya cortes y restricciones, no solo para el riego, sino para el consumo humano o para el uso humano. Entonces, ante esa situación, primero, pues hay que optimizar los recursos e intentar no despilfarrar el agua, y segundo, ir acometiendo con emergencia, con urgencia, todas las obras necesarias para abastecer la Viñuela con esa autopista del agua, el agua reciclada y la depuradora, que lamentablemente hay que empezar a programarla, pero una desaladora, la desaladora
necesita entre 3 o 4 años para que se ponga en funcionamiento. Eso no va a ser algo que se ponga de hoy para mañana. Entonces, por eso la situación está preocupante. Entonces, si hay falta de agua, el mensaje que ha dado la Diputación a los alcaldes es que la que hay no se despilfarre y no se tire, ¿no? Y muchas veces los alcaldes me piden hacer nuevas prospecciones, nuevos pozos, y yo le digo, bueno, pero si es que si no hay agua, están agotados las zonas donde tú extraes el agua, lo que tienes que hacer es optimizar tus recursos hídricos para no despilfarrarlo. Y lo que tienes es usarlo bien, ¿no? Ese ha sido el mensaje que le he lanzado. Y ha sido a raíz pues, de ese estudio que hemos hecho, donde hemos visto que se está tirando el agua 24 horas del día, ¿no? Entonces, aquí... Eso es sorprendente, ¿no, Javier? Porque además se publicaron vídeos incluso, que tenemos algunos que podemos ver. Y se pierde la mitad de los municipios, creo que el estudio, ¿no? Hay algunos que hemos detectado. Hay alcaldes que lo están haciendo muy bien. Yo, a raíz de esta polémica que ha intentado también el PSOE decir que yo estoy atacando a los alcaldes, el Partido Socialista está diciendo eso, no es así, es un ejercicio de responsabilidad. Si yo he confiado en ellos, como alcalde también que soy, en darle fondos incondicionados para que prioricen sus necesidades, yo no puedo entender que un alcalde tenga una prioridad por delante de optimizar los recursos hídricos en este momento. No lo puedo entender. Entonces, con hechos objetivos se ha demostrado que no priorizan porque no tienen su red de abastecimiento en óptimas condiciones y tengo que llamarle la atención y decirle, oiga, o usted gasta bien el dinero que está dándole la Diputación, que es mucho dinero, o yo los planes no podré ponerlos incondicionados. Claro, lo que tendría que ponerlo es condicionado a la situación de pero ahí sequía. pagan justo por pecadores, porque los que están haciéndolo bien me han llamado y me han dicho, alcalde, presidente, tienes la razón. Hay muchos compañeros que no están haciendo las cosas bien y yo sí lo estoy haciendo. Y tengo una fuga de un 10%, de un 5% e incluso algunos llegan hasta un 0%, como se demuestra en la documentación. Pero hay otros que no. Entonces, pues, me animan a seguir en esa línea. Y el que sabe que le hemos dado un toque de atención y puede quedar en evidencia, que yo no lo voy a hacer, si saco los datos de su municipio, yo se lo voy a entregar a ellos, evidentemente, pues sabe que tiene que ponerse las pilas. Tiene que ponerse las pilas y que tiene que intentar de mejorar su red de abastecimiento, porque luego tiene bien los cortes de agua, las restricciones, el suministro con cubas, y luego las cubas le piden a la Diputación que las pague, cuando sabemos que ese municipio pues, está teniendo fugas del 30 o el 40%. Eso no puede ser. Pero y mi responsabilidad es yo creo que ahí se ve en el vídeo. Imagínate esa agua 24 horas. Bueno, y ahí se ve poca, pero hay otras que se ve... Son 20 millones de litros de agua los que se tiran al día en la provincia de Málaga, según el estudio, de que eran 51 que municipios, justo. El estudio es sobre 76, falta conocer todavía 20 y pico municipios, que supongo la cantidad subirá. Es sorprendente eso con la sequía tan grave claro, que se está sufriendo. Es que muchas veces estas cosas, yo siempre me acuerdo de que nos acordamos de Santa Bárbara solamente cuando truena. Exacto. Y ahora nos estamos acordando de las sequías, de los déficits que tenemos históricos, de las obras que no se han hecho, porque la sequía hablamos hace 7 años, y hablamos hace 15 años, y hablamos hace 20 años. Yo recuerdo en el año 95 la polémica que hubo en la provincia de Málaga, cuando se quería traer agua de la serranía de Ronda y se negaban los vecinos de municipios como Cerrato, por ejemplo, a que te trajeran el agua. Es decir, que este problema es endémico y aquí hay obras históricas que no se han hecho, otras que están haciéndose ahora, y sobre todo esto de las pérdidas de agua, que se saben que hay en muchísimos municipios. El estudio decía que en algún municipio hay hasta 45 fugas. Usted ha dicho que no va a señalar a nadie, pero yo creo que la ciudadanía debe de hecho saber en qué municipio se está produciendo eso y cómo lo justifican. Claro, ¿qué dicen? ¿Cómo se defienden? Se produce eso. Bueno, no se defienden. Dicen que tenían otras prioridades, que sí, que tienen la red totalmente destrozada, lo van haciendo poco a poco, porque tienen otros gastos. ¿Son municipios que tienen alcalde del PP o...? Bueno, hay de todo, la viña del señor. O sea, hay del PP y del PSOE. Hay de todo. Bueno. Ana, tú querías decir algo, ¿no? Sí, no, es que me llamaba la atención, lo que le quería preguntar era que cómo se justificaba, que no se me ocurre ahora nada más importante que el tema del agua. Es lo que ha dicho Antonio, ¿no? Al final, como abrías el grifo y no tenía restricciones, pues no le prestaba atención a eso. Y al final levantar una calle y luego taparla y arreglando las tuberías, hay alcaldes que vean que eso no vende, no da rédito electoral, que lo que puede dar más rédito electoral hace una pista deportiva, que también es necesaria, ¿no? Una rotonda o arreglar una calle, que también es necesario. Pero bueno, eso no puedes priorizarlo ante esta situación, ¿no? Y ahora sí se da cuenta, ¿no? Ahora sí se da cuenta cuando hay restricciones de agua, cuando hay cortes ya en muchos municipios, incluso cuando tienes que llevar con cubas, ¿no? Y ahora sí se dan cuenta. Y si no llueve, como tiene que llover, o sea, ¿cuál es la situación en los próximos meses, ¿no? Y sobre todo con cara al verano.
Manolo, yo no quiero ni pensar eso de que no llueva, ¿no? Yo espero que sí, que llueva y que los niveles de nuestros pantanos suban y pasemos un verano sin restricciones, pero si no llueve vamos a pasarlo muy mal, habrá cortes, restricciones de agua durante periodos del día, evidentemente, nuestras casas, en los negocios, etcétera, etcétera. No quiero ni pensarlo, ¿no? Porque eso va a suponer un parón económico importantísimo para la provincia. Ahí el peligro que hay ahí, que lloverá, afortunadamente yo creo que lloverá, y una vez que llueva y se recupere, se le van a olvidar a las administraciones hacer sus deberes. Porque esos deberes hay que hacerlos cuando los pantanos estén llenos, no ahora. Yo recuerdo en la época de Celia Villalobos cuando decía, se harán las obras, y al final todo el mundo se... Sí, y hay administraciones de todos los colores políticos. Es un problema general. Es que este problema hídrico que estamos hablando en la provincia de Málaga y tiene esos problemas, y si no llueve vamos a tener cortes en el verano, lo que va a repercutir inmediatamente en el turismo, porque al final esto es imagen y es todo. Es que tenemos un problema a nivel nacional con el tema del agua. Es que estamos hablando aquí, pero oímos que es en todo el país. Aquí hubo un intento que fue el Plan Hidrológico Nacional del año 1998 del gobierno de Aznar, que era un intento de redistribuir el agua que había en el país entre las zonas excedentarias y las zonas deficitarias, pero las identidades, las luchas partidistas, etcétera, abocaron. Y no se ha abordado aquí un problema. Este problema no se ha abordado de una manera global como hay que abordarlo. Y en el caso que nos compete a nosotros, es problema de todas las administraciones públicas, no de uno y de otro. Sí, déjame que haga una pequeña parada porque vamos a hacer una pausa para la publicidad. Seguiremos hablando de la sequía y también seguiremos hablando de otros asuntos con Javier Recio, Ana Pérez Brián, Antonio Montilla y nuestro invitado de esta noche, el presidente de la Diputación Provincial, Francis Salado. Volvemos en unos segundos. Reanudamos este paseo por la Alameda, esta noche mirando un poco al cielo a ver si llueve, pero no llueve, y estamos hablando de la sequía con el presidente de la Diputación Provincial. Ya, para continuar con la conversación, ¿cuáles son las obras que, en su opinión, más urgentes obra hidráulica más urgente cara a la sequía? Independientemente de las grandes, como puede ser el recrecimiento de alguna presa o alguna conexión de la Costa del Sol occidental con la Viñuela, pero ¿cuáles son las obras más urgentes que, en su opinión, tiene la provincia? Bueno, para mí es que se culmine ya el trasvase de toda el agua reciclada del Peñón del Cuervo y de nuestras depuradoras a los regantes de la Sarquía, que se van a acometer ya, porque yo técnicamente... ¿Y a qué cota llegan? ¿A qué cota? Bueno, siempre se llega a la 140, ¿no? Ya me he reunido con los técnicos de la Junta de Andalucía para hacer un nuevo bombeo y una nueva balsa en la depuradora del Rincón, que es la que va a recoger el agua del Peñón del Cuervo y va a rebombearlo a los regantes. Es urgentísimo, por lo menos para que tengan esa cantidad y no dejen de regar. ¿Con un plazo de ejecución de cuánto, más o menos? Creo que son de 6 meses, ¿eh? De 6 meses. Va a ir rapidísimo, ¿no? Y hay una segunda, que trae la tubería desde el Peñón del Cuervo a mi depuradora. Y luego el resto es de mi depuradora al resto de la Sarquía, ¿no? Las 2 horas las estamos coordinando porque afecta a mi municipio, una poco, porque sale de la Torre de Nalbón, pero el otro sí va a atravesar todo el municipio. Estamos intentando que se meta por el paseo marítimo y no por la avenida principal, porque sería un caos de tráfico en el Rincón de la Victoria. Y ya aprovechamos también para acondicionar el paseo marítimo del Rincón y también cambiar una tubería que tenemos nosotros que cambiar en el paseo marítimo del Rincón de la Victoria. Entonces, esas obras estamos coordinándolas ya y yo espero que va a empezar muy en breve. Esa es fundamental para... O sea, que le van a pillar las elecciones, la campaña electoral con medio Rincón levantado. Pero bueno, pero habrá que explicarlo. Es que hay que tomar decisiones muchas veces que explicándoselo a la gente lo entiende, ¿no? Intentaremos hacerlo para que antes de que llegue, verano, ¿no? sobre todo, o Semana Santa, pues que los tramos donde está la zona más comercial, pues esté terminada, ¿no? Y la zona donde es menos comercial, que más de paseo y eso, pues que sea la que esté levantada. Pero eso hay que explicarlo y hay que hacerlo. Si no, como tú habías dicho, no se hace nunca. Llueve, se te olvida. Y ahora, porque viene el periodo electoral, pues no me haga la obra porque me afecta electoralmente. No, hay que hacerlo y yo lo explicaré a la ciudadanía que es una obligación que tenemos, ¿no? Y yo espero que se combine rápidamente. Luego, el proyecto de la desaladora tiene que empezar ya. Yo sé que está en una fase ya de negociación. De la Sarquía se refiere, ¿no? La Sarquía, porque eso va a dar un alivio importante no solo al riego de los productos de la Sarquía, sino también al consumo humano y al uso también al sector turístico, que no solo pensamos en el sector agroalimentario. Cuando tú vas a un hotel, estamos hablando de 4 años vista, ¿no? Sí, 4 años, muy pero poco, ¿no? hay que empezar ya, eso es urgentísimo. Y luego culminar pues esa autopista del agua, que es de la zona, entre comillas, húmeda, que es la zona occidental y la zona también de Cádiz, que donde suele llover mucho más, para traer ese excedente de agua
a la provincia de Málaga. Esas son las 3 más prioritarias. Yo no creo que pueda haber otras más a medio y a medio plazo, ¿no? A corto y medio plazo. Ahora, hay que ver, no sé qué opináis, las dificultades que hay aquí para hacer nuevas presas, ¿no? Cuando hace falta, ¿no? Pero hay una especie de obsesión o de... Bueno, pero las presas, si no llueve, si la capacidad de embalse de la Viñuela nunca se ha agotado, ¿no? Sí, pero la Concepción sí es importante. Es la única presa de la provincia de Málaga que en los últimos años ha tenido que tirar agua al mar. Ahora nos acordamos, me parece que no lo hemos olvidado, pero ha tirado millones de litros de agua al mar por no estar recrecida. Porque ahí se llama hablando de recrecimiento muchísimos años, pero ningún gobierno ha sido capaz de afrontar esto. Es fácil que llevamos 20 años hablando de eso. Con el respeto al medio ambiente, por supuesto hay que respetar, pero que se haga un recrecimiento. Incluso se habló de hacer algún tipo de azud en algunas zonas más aguas hacia abajo para aprovechar ese agua, pero al momento de hoy no se ha hecho absolutamente nada. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando empieza a llover un poquito y a lo mejor al final del invierno, principio de primavera, empieza a llover, ya nos olvidaremos de la sequía. Es que eso es desesperante porque pasa con todo, pasa con los incendios. Siempre se dice que los incendios se apagan en invierno y con el agua exactamente igual. Yo creo que el trasvase excedente cuando se produzca a la presa de la Viñuela, yo creo que es la solución, ¿no? Más que recrecer, porque al final, aunque tú recrezcas, si no trasvasa ese pero de agua, pero la capacidad de almacenaje es indudablemente... Claro, es complementaria, porque al final si tú tienes la autovía para cuando haya agua y excedentarias, que también está el proyecto de traer agua de la zona del campo de Gibraltar, que recoge sobre todo el agua que cae de la Sierra de Cádiz, de la Zalema, que es la zona pluviométricamente donde más llueve de toda España, ese agua aprovecharla, pues son trasvases de unas zonas hacia otras, pues tienes que tener capacidad de almacenaje. Se habla muchas veces de la posibilidad de una presa en el Guadalhorce, exactamente, y también incluso en la zona de la zona norte, ¿no? O sea, bueno, ahí no hay presa, pero digamos que también hay obras importantes en la zona norte, en la zona de Antequera, ¿no? Bueno, allí lo que siempre se ha hablado del trasvase del pantano de Linaje, ¿no? Que ahí también, el otro día tuve una reunión con los alcaldes de la zona donde si no se produce el trasvase, porque todavía no hay un acuerdo ahí político entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, por lo menos a los pueblos del entorno, sí que se vaya suministrando de ese pantano, ¿eh? Y sería un mal menor, ¿no? Como son Cuevas Bajas, Villanueva de Algaida, todas las zonas de allí, ¿no? Cueva de San Marcos, pues todos esos municipios que se puedan abastecer de ese pantano, aunque en una cuenca distinta, la cuenca de Guadalquivir, pero que se hagan las obras de infraestructura para que se puedan abastecer de ese. Y eso estaríamos dispuestos también la Diputación de pagar esa obra. ¿Hay solidaridad en esos alcaldes que tienen que ceder? Seguro. ¿Sí? Estoy convencido de que sí. En una situación tan preocupante como la que estamos, la tendencia quizás natural y más humana. El agua no es de un territorio, el agua bueno, pero por eso precisamente no se hizo al final el plan hidrológico nacional. Claro. Es cierto que es así, pero yo creo que ese pantano tiene capacidad todavía para seguir abasteciendo a esos pequeños pueblos del entorno que actualmente están teniendo problemas también de abastecimiento, porque si no llueve es que no tienen, se seca todos los pozos que tienen, ¿no? Y en esa opción también la vamos a estudiar, vamos a elaborar el estudio y el informe y el proyecto por parte de la Diputación Provincial para hablar con la cuenca correspondiente para que esos pueblos se puedan abastecer y esos pueblos pues ya tendrán solucionado su problema. Y si se puede ir extendiendo esa red a toda la comarca de Antequera y la zona de Nororma, pues lo hacemos. En vez de un trasvase a la presa de la Viñuela, si no se ponen de acuerdo, por lo menos que se vayan suministrando de ese agua, ¿no? Ahí hay provisto la gestión de ese agua, la lleva una empresa pública de Córdoba, no recuerdo ahora el nombre, pues que esa empresa pues siga gestionando y se le compra el agua, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es distribuirla y tratarla. Bien, quedan apenas 7 meses para las elecciones y entiendo que usted tendrá que hacer un balance de su gestión como presidente de la Diputación Provincial. ¿Cuáles son los proyectos, ¿no? Igual que en otras ocasiones, pues, su antecesor pues, presentó sus grandes proyectos, su proyecto estrella que había hecho durante su presidencia. ¿Cuál es el balance que usted va a presentar o que tiene en la cabeza presentar en unos meses, entiendo que lo hará, sobre su gestión de estos últimos 4 años? Bueno, yo creo que en estos 4 años hemos hecho lo que teníamos que hacer. Con una pandemia por medio, que eso hay que reconocerlo, que ha condicionado mucho. En el momento que hemos vivido hay que hacer algunas cosas y según la situación, pues tu estrategia está encaminada a un sitio u otro. Y en este momento la estrategia se cambió en estos 2 primeros años, ¿no? Que es dedicar dinero a los ayuntamientos y a la lucha contra la pandemia y a los sectores productivos, ¿no? Entonces hemos cambiado la estrategia de hacer obras propias de la propia Diputación, como es acelerar la senda litoral, la gran senda, los grandes proyectos que tengo sobre la mesa, como el corredor de Guadalhorce, de la Viñuela, etcétera, etcétera. Hemos tenido que transformar esos proyectos en fondos incondicionados
¿Por qué? Porque era la necesidad que había, ¿no?, de suministrarle recursos económicos a los ayuntamientos para sufragar los gastos extraordinarios que estaba teniendo, ¿no? Sin desdeñar, ¿no?, que hemos hecho obras importantes en las obligaciones que tenemos, como es la mejora de las carreteras de la provincia, que es una de nuestras grandes obligaciones, el mantenimiento de la red provincial de carreteras, el plan viable que ya está despegando, evidentemente con el retraso que ha tenido estos años y medio de pandemia, y sobre todo intentar ya lanzar el proyecto del Guadalhorce, del Corredor Verde de Guadalhorce, que yo creo que eso va a suponer también un impacto no solo económico y turístico a la zona de Guadalhorce, sino a toda la provincia, brutal, ¿no? Igual que el del Pantano de la Viñuela. Y dentro de nada, pues tendremos un proyecto también que le he puesto mucho cariño sobre la mesa, que es el nuevo museo, una oferta museística en la ciudad de Málaga, que es el Museo del Videojuego. Vaya a sorprender, no puedo contar nada, yo creo que tenéis que vivirlo en primera persona, pero va a ser un proyecto distinto, innovador, ¿no?, relacionado con el mundo de la tecnología. Acá, ¿no?, donde estaba el Museo Taurino, ¿no? El Museo Taurino. Donde va el Museo En la Taurino. Plaza del Siglo, en el pleno Supongo centro. que ese museo lo tendrán ustedes bien atadito y no pasará como pasó con el Museo Taurino, ¿no? Está atadito porque bien atado. estoy convencido que va a ser sostenible, ¿vale? Porque el ¿Y número... eso lo va a explotar la Diputación? No, lo ¿O lo explota explota una empresa? una empresa concesionaria que ha ganado el concurso. Ella va a ser el que va a montar todo el equipamiento tecnológico, que va a ser de última generación. Y no va a ser un museo donde tú paseas y ves las piezas, ¿no? Va a ser interactivo, ¿no?, donde tú puedes ir con la familia y vas a participar de todos los elementos que hay allí, vas a poder tocarlo, vas a poder interactuar con ellos. Pero va a ser y va a estar lleno de vida, ¿de la también historia de del videojuego o...? todo. Entiendo que para nostálgico del pasado, y del para presente y del futuro, ¿no? Evidentemente. Y va a haber, pues, también pues jornadas, O sea, que podremos jugar al Come Coco de allí, ¿no? Y al Tetris. Y al Donkey Al Kong. Pac-Man, ¿no? pero de una forma ¿Y cuándo va a abrir muy eso? original. ¿Cuándo va a abrir Pues eso? toda la previsión es que antes de final de año esté inaugurado. Antes de final de este año Están estará... con los trámites de licencia de apertura que tiene que dar el ayuntamiento, que estamos colaborando con ellos para que se den lo más rápidamente posible. Tendrá un restaurante arriba, Sabor a Málaga también, su tienda normal, pero todo, sobre todo va a ser un espacio interactivo para los jóvenes, para un nuevo público, ¿no?, que a lo mejor no se acerca tanto a los museos. De ¿solamente todas las recreativo? generaciones, porque tú podrás ir con tus hijos, porque ahí va a ser un museo donde va a estar las nuevas generaciones, gente de nuestra edad y todo el mundo que ha sido gamer, ¿no? Yo he sido gamer y me gustaría ir allí. ¿A qué juego le gustaba jugar? A Call of Duty, al FIFA, evidentemente, a Halo. Me acabo de dar cuenta que es más joven que nosotros. todos. Sí, sí, Claro. sí. Call of Duty no. Pero Nosotros hablamos el del museo fútbol, va a ser Manolo. recreativo. Entiendo que no tendrá ningún tipo de conexión, por ejemplo, con el polo de contenidos digitales. ¿O va a tener alguna vocación de formación? Sí. Va a tener jornadas, conferencias y parte formativa. Y vendrán las grandes estrellas, la programación que se prepara aquí, que va a ser para varios años, de los creadores de los grandes juegos mundiales y de las grandes operadoras de videojuegos, van a estar aquí. Bueno, va a ser un punto de encuentro. Díganos cuál es la empresa concesionaria que tiene actividad de aquí en Málaga también. Pero bueno, una empresa malagueña, ¿no? Sí, sí. El Kaiju, ¿no? Exactamente. Ajá. Kaiju, que bueno, es puntera en el mundo del videojuego en este momento, y la idea fue, yo la vi desde el principio, pues, y muy interesante y con mucho efecto, como dicen ellos, wow, ¿no? Cuando entra y hace wow, pues así van a ser los efectos cuando entra a cada sala y a cada apartado. Va a ser muy interesante. Nos quedamos con ese efecto wow, veremos a ver si luego ¿no? No, digo que ese efecto wow nos quedamos aquí cuando estuvo Patricia Navarro hace 2 o 3 programas. Fíjese el giro que va a hacer Javier. Sí, entonces, Qué profesional. Bueno. Ya el wow no está más serio. Y entonces aquí Patricia Navarro dijo que ella quería que el presidente de la Diputación tuviera una mayor... Primero dijo que tuviera exclusividad, porque la exclusividad no es mayor o menor, la exclusividad es eso. Y que quería que el presidente de la Diputación fuera o presidente o alcalde. ¿Usted aspira a seguir siendo presidente de la Diputación y de Rincón, y alcalde de Rincón? ¿Cómo piensa compatibilizarlo? Como lo he compatibilizado ahora. No, pero es que hay una nueva presidenta del PP y digamos que uno de sus sellos que quería imprimir era ese. Dice, no, yo quiero que haya mayor exclusividad. No solo de eso, sino de todos los cargos supramunicipales, de todos los diputados provinciales. Claro, yo me dirijo a él porque el que tiene la mayor compatibilidad es usted. Yo siempre lo he dicho, que hay personas que un cargo le dedica 24 horas al día y no se ve su productividad. Así hay muchos alcaldes que luego son desalojados y otros que le dedican el tiempo necesario y se ve mucha productividad.
Y la eficacia de un equipo, sea diputación, sea un ayuntamiento, es no solo su cabeza, su alcalde o su presidente de diputación, sino el equipo que tiene, ¿no? Y yo siempre también le he dicho a Patricia que los diputados provinciales necesitan también más dedicación a la diputación. Y se lo he dicho muchas veces que al alcalde o los alcaldes que propongan que quieren tener un diputado provincial en representación de la diputación, pues ese concejal, que también luego al final es diputado, que tenga las delegaciones mínimas. Y eso yo creo que es lo que ella quiso decir aquí, que el diputado tiene que tener la máxima dedicación posible a la diputación, porque para eso ha sido nombrado, ¿no? Y así también le quitará más trabajo y le dará más tiempo al presidente que le corresponda que está en ese momento. Entonces, mi prioridad es el Rincón de la Victoria. Ha sido siempre, y yo me gustaría seguir siendo presidente de la Diputación y alcalde del Rincón. Y eso se decidirá en su momento. Primero, si soy elegido por los ciudadanos del Rincón y tengo la alcaldía, y luego cuando llegue el momento de elegir el presidente de la Diputación. Pero que, bueno, yo voy a seguir trabajando para ser alcalde del Rincón. Si usted tuviera que elegir, sería alcalde del Rincón. Pero mi prioridad es el Rincón de la Victoria, y ese debate pues, se producirá en el momento que llegue, después de la elección, en el momento de elegir al presidente de la Diputación. No es de elección directa, es del partido, y habrá un debate, evidentemente la presidenta ha puesto eso sobre la mesa, y habrá un debate sobre la conveniencia o no que el que sea presidente de Diputación pues sea alcalde o no, porque entonces tendrá que ser un concejal, ¿no? ¿Usted se siente respaldado por el partido? Elías Bendodo era concejal, no era alcalde. Y presidente del PP de Málaga. Ya. Sí, pero era a ver si al final va a ser la presidenta del PP la que ocupe la plaza de la Diputación. Pues sería una gran presidenta de la Diputación. No, pero ha sonreído mucho con eso. Antonio, Sí, perdón. Respóndame una pregunta. ¿Usted se siente respaldado por el partido actualmente en su cargo y por la dirección del partido, incluso por el anterior presidente, por Elías Bendodo? Yo sí. Yo siempre he sentido el cariño de Elías cada vez que ha venido aquí, y ha habido un acto público, no solo del partido, sino de cualquier institución, pues yo siempre he oído buenas palabras ¿Y de la de actual él. presidenta? Y sobre todo también cuando me llama, me da consejos de su experiencia, y yo se lo agradezco muchísimo por la experiencia que tiene, y siempre los consejos hay que tomarlos de los amigos, porque siempre lo hacen para que mejore. Y de la presidenta también, incluso en la intervención aquí dijo que el que mejor posicionado está para ser presidente de la Diputación soy yo, lo he dicho públicamente, y yo lo aprecio mucho, nos llevamos trabajando mucho tiempo, y yo siento el respaldo de ella. Me acaba de nombrar otra vez vicepresidente del partido. No, se lo he preguntado porque, curiosamente, si nunca se han planteado dudas sobre, en este caso, sobre la continuidad de un presidente de la Diputación, nunca se plantearon dudas sobre la continuidad o no de Elías Bendodo como presidente de la Diputación, y esas dudas, entre comillas, han surgido del propio partido. Pero la duda no ha sido hacia mi persona, sino hacia... No es su persona, es al modelo. Al modelo. Es que la cuestión es si es el modelo. Que diga, esto es lo mejor para si es el modelo Bendodo, es decir, el modelo Bendodo, que como ha dicho Javier, Bendodo era concejal del Ayuntamiento de Málaga, no era alcalde, con lo cual no tenía esa responsabilidad. Si es ese modelo o el modelo de un alcalde, que sea alcalde de un municipio, en este caso Rincón de la Victoria, y presidenta de Diputación. Ese es el debate que yo creo que es el que planteaba en su día. Pero usted se ha sonreído mucho cuando Javier le ha planteado que igual es la propia presidenta del partido en Málaga, Patricia Navarro, la que quiere ser presidenta de la Diputación. Eso está, usted ha dicho, pero ¿se ha sonreído? ¿Eso es porque ese tema se ha hablado en el seno del partido? Yo soy un hombre muy feliz, muy sonriente. Ella ha dicho siempre que no. No, pregunta al presidente de la Diputación si eso se ha abordado allí en la... Perderíamos una gran delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. Hombre, pero lo que pasa es que si ella fuera concejal del Ayuntamiento de Málaga, también habría ahí un recambio para el alcalde de Málaga. Sería una gran alcaldesa de Málaga. Y otra cosa, ¿a usted le gustaría en un momento dado venirse a Málaga, al Ayuntamiento de Málaga? Pero no me den Están dando multiempleo. Otro cargo. Presidente de Diputación ya tengo bastante. No. Yo creo que hay muchísimos candidatos, buenos candidatos para la alcaldía de Málaga, pero ahora estamos en la etapa de que Paco de la Torre va a repetir, va a ganar las elecciones, va a ser otra vez alcalde de Málaga, y le quedan muchos proyectos por acometer. Luego ya el sucesor de Paco de la Torre ya se hablará. Es que ¿Usted no cree intentar de poner siempre eso sobre la mesa? ¿Usted no cree que todo el mundo habla, sobre todo todo el mundo del entorno del Partido Popular, claro, habla de que Francisco de la Torre va a volver a ganar, pero a mí me llama la atención ese optimismo tan
tan rotundo cuando las 2 últimas elecciones ha gobernado por un solo concejal, ¿no? Es decir, que y gracias a pactos. Y gracias a pactos en las 2 ocasiones, ¿no? O sea, ¿por qué cree que hay ese optimismo tan desenfrenado? Pero Manolo ha ganado. No con Sí, mayoría absoluta, pero lo que me refiero, pero ha ganado y ha gobernado. Me refiero a que cuando uno gana cuando uno gana 1-0, no por goleada, sino 1-0, tampoco es para confiarse mucho de ganar el siguiente partido, ¿no? Yo estoy convencido, Málaga está de moda por el trabajo y el esfuerzo. No, pero sí, yo creo que sí. Yo el otro día le comentaba a unos compañeros que vinieron de fuera de Málaga, les decía, si las elecciones municipales votaran la gente de fuera de Málaga, arrasaba Paco de la Torre. ¿no? Incluso, vaya, se quedaría con todos los concejales. El problema es que luego aquí cada uno, aquí la cosa es distinta, ¿no? La cosa va por barrio, y nunca mejor dicho. La cosa va por barrio, pero hombre, yo creo que los malagueños, la gran mayoría de los malagueños saben la transformación que ha supuesto Málaga, la mejora que tiene Málaga, el posicionamiento económico, y eso lo va a valorar a la hora de ir a votar a Paco de la Torre. Paco de la Torre le ha dado prestigio y orgullo a la ciudad de Málaga, ¿no? Nos sentimos orgullosos de ser malagueños, con el esfuerzo de todo, evidentemente, de la sociedad civil o de los empresarios, pero siempre hay un tractor que lanza todo ese empuje que hay de la sociedad, que es la institución ayuntamiento. Y si el ayuntamiento no funciona, pues no vamos a la velocidad de crucero que vamos ahora. Y eso es todo fruto de Paco de la Torre, ¿no? Y yo creo que eso se lo va a reconocer la ciudadanía. Otra cosa son los problemas puntuales que puede haber en una ciudad, ya cuando sale, como todo el mundo dice, del entorno del centro y eso, de suciedad, de problemas y eso, pero que yo creo que los concejales de distrito están trabajando allí y partiéndose el cobre, ¿no? Intentando solucionar esos problemas, ¿eh? ¿A ti te ha convencido, no? No, lo normal es que pase lo que está diciendo el presidente de la Diputación, porque es verdad que hay otro elemento más. El Partido Socialista ahora parece que la ola va en contra del Partido Socialista, ¿no? No como en las pasadas municipales. En las pasadas, de verdad que el PP a nivel nacional estaba en muy mal momento y fue Paco de la Torre el que sostuvo el ayuntamiento de Málaga, porque hizo una campaña muy personalista, que incluso se escondía en la sigla del PP. Y ahora va a pasar al contrario. O sea, Paco de la Torre con la ola del PP a favor, pues puede sacar, yo creo que el mejor resultado. Pero nunca se puede confiar en nadie. Por supuesto, la confianza es lo peor que puede haber en la política y hay que trabajar siempre para obtener ese mayoritario respaldo y la mayoría absoluta hay que trabajarla. Aunque la encuesta te la den, hay que trabajarla siempre. Vamos a hablar un poco también de la capital, aunque su cargo es supramunicipal, pero, por ejemplo, la inversión, la Diputación ya ha anunciado su participación en la restauración, bueno, en la construcción del tejado, ¿no? De la catedral. De la cubierta de la catedral. Al final, la contribución como quería el alcalde, ¿no? No. A ver, cuéntenos. Como quería el alcalde. Yo siempre he manifestado que la Diputación iba a estar en la recuperación del tejado de la catedral. Siempre, cuando el proyecto eran 10 millones de euros. Y siempre se ponía sobre la mesa de que iba a ser a partes iguales, no había descontado la parte que ponía el Cabildo, ¿no? Junta, Diputación y Ayuntamiento. Esa siempre ha sido la posición del alcalde. Yo con mucho cariño se lo digo, alcalde, yo sé que tú tiras para las arcas del Ayuntamiento, intentarte ahorrar el máximo dinero posible, pero yo tengo que defender los intereses de la Diputación, siempre colaborando con proyectos estratégicos y de interés para la provincia y para la ciudad de Málaga, que al final es la provincia y que beneficia a todo el conjunto, ¿no? Y nunca dije de que fuese un 33, porque el presupuesto de la Diputación es mucho menor que el del Ayuntamiento de Málaga, que tiene más de 800 millones de la Junta de Andalucía. No podemos hacer la misma división. Y siempre ha sido mi discurso, cuando eran los 10 y ahora cuando son los 13, ¿no? Y yo he cumplido. Yo he dicho que ponía el 25% y se lo anuncié así a las instituciones correspondientes. O sea que al son final, los 3,2 millones de euros. Al final el que va a poner menos dinero es el alcalde de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga. Pero me consta que bueno, el Ayuntamiento por ahora ha puesto yo supongo que el presupuesto que el año que viene incrementará esa cantidad. Sí, ha puesto 5 millones. Ayer ya avanzó y el Carlos resto, Conde, que son cerca de 4, yo creo que lo anunciará el alcalde. De que va a lo primero que ha hecho una modificación presupuestaria. Una modificación ya presupuestaria ayer Carlos Conde avanzó que probablemente en los próximos presupuestos habrá una partida nueva para el tejado de la catedral. Y los 3,2 que pone la Diputación lo pone en 3 años, porque es lo que va Claro, y los 5,7 de la Junta. Ya periódicamente, 1.200.000, 1 millón así. ¿Y qué opinión le merece el Plan Málaga Litoral? El de las 2 estaciones intermodales en la Plaza de la Marina y en Vialia y el soterramiento del Paseo de los Curas y Molleredia. Yo creo que eso es necesario para la ciudad de Málaga y para la provincia si se soluciona el problema de
mejora del transporte en el área metropolitana, ¿no? Porque pone esa infraestructura... Esa era una de sus grandes apuestas. Habló mucho al principio, yo lo recuerdo cuando llegó a la Diputación, su preocupación era la movilidad. La movilidad, ¿no? En la provincial. ¿Cuáles cree que son las claves, sobre todo del área metropolitana, ¿no? De la conexión tanto con Rincón de la Victoria como con Torremolinos, Los Laurines y Cártama? Sí, yo siempre he dicho que sin renunciar al tren litoral, que eso hay que seguir ahí pico y pala, pico y pala y pico y pala, que se llame como quiera, o un tranvía, como se ha ahora inaugurado recientemente en la Bahía de Cádiz. Exactamente, en la Bahía de Cádiz. No, un tranvía que lleva 20 años ya. Sí, también, Bueno, con retraso de 20 y pico años. Hay que ponerse con ese transporte a corto y medio plazo, es mejorar la línea de transporte en autobuses en la zona metropolitana, con más frecuencia y más capacidad de esos autobuses, y que la frecuencia sea aceptable para que un vecino sabe que cada 10 minutos va a pasar un autobús, y un autobús que le puede llegar en poco espacio de tiempo a la zona donde desea de la área metropolitana. Esa es la única solución que hay, con plataformas donde se construya por parte de la Junta de Andalucía, evidentemente, y con los concesionarios con autobuses cómodos. Eso es la única solución que hay en ese momento. Y entonces, este plan del alcalde, ahí llegarían todos esos autobuses para hacer los intercambiadores a los distintos municipios. Y respecto al Rincón de la Victoria, ¿qué necesitaría el Rincón para mejorar esa movilidad con Málaga capital? Pues exactamente que esos autobuses lleguen allí también, con más frecuencia de lo que tiene actualmente y más capacidad, porque en el Rincón lo que está pasando ahora es que hay momentos punta que pasa un autobús y no para, porque va lleno. Va lleno. Entonces necesita más capacidad y más frecuencia. ¿La idea de la conexión por mar, aquella que se planteó? Sí, luego, sobre la mesa, en el estudio que hemos avanzado la Diputación, a la Junta de Andalucía, que estamos estudiándolo entre ambos, pues se pone, pero no se ha llegado a profundizar, la posibilidad de que haya un transporte marítimo, ¿no? Pero ahí no solo interviene la Junta, ahí interviene también Costa, Capitanía Marítima... Eso le iba a preguntar. Ese estudio que estáis manejando internamente en la Diputación, y creo que ha hecho un estudio profesional, ¿no? Creo lo ha elaborado un estudio de Madrid, creo que es, ¿no? Que lo ha elaborado. ¿Qué les dicen? ¿Qué conclusiones les están transmitiendo? ¿La línea marítima? No. Un estudio sobre la movilidad que ha hecho la Diputación, ha encargado, un estudio sobre la movilidad en el área metropolitana de Málaga, y que están manejando internamente ahora mismo. Queda un minuto, digo por... ¿Qué directrices les está marcando ese estudio? Que claramente es la solución, pero hay que depurarlo aún más. Hay que ver la solución, los autobuses, los inconvenientes que puede tener, ¿no? Para que eso sea aceptable, viable por la ciudadanía y por los ayuntamientos implicados. Pues esto es una tarea de todos, ¿no? Entonces hay que seguir elaborando y estudiándolo más, y en esa línea vamos a trabajar. Bien, pues que nos quedamos ahí. Nos han quedado algunas cositas en el tintero, pero más o menos hemos hecho un repaso. No sé si a ti te habrá dejado ya satisfecho con... No le pregunte por su pregunta. No insistamos. Que sigue. No, porque se le cambia. Ha tenido un altibajo, ¿no? Primero ha empezado con la cara diciendo, veremos a ver aquí que nos pregunta, se ha relajado, se ha vuelto a poner en tensión. Al final lo hemos sorprendido. Estaba relajado con la cabeza. Siempre, además, es que busca cualquier recoveco para algún circunloquio ahí para sacar la pregunta. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a la Alameda una temporada más. Esperamos verlo aquí pronto, y sobre todo con vista a la campaña ya tendremos también oportunidad de contar de nuevo con usted. Y a ustedes, pues nada, les decimos que sigan ahí, que vamos a hacer una pequeña pausa después de despedir al presidente de la Diputación Provincial, y volvemos por la Alameda. Pues ya estamos de nuevo paseando por la Alameda después de conversar con el presidente de la Diputación Provincial, con Javier Recio, Ana Pérez Brián, Antonio Montilla, y no crean que el presidente de la Diputación ha rejuvenecido, es que es Matías Estuve, periodista de Suri, especializado también en información de todo tipo, municipal, política. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Manolo. Un placer estar aquí con vosotros. De nuevo, pues un titular de la intervención de Francis Salado, ¿con qué te quedas? Pues mira, yo me quedaría con uno que ha sido muy claro y conciso. Quiero seguir siendo el alcalde del Rincón de la Victoria, y presidente de la Diputación de Málaga. O sea, él se opone, o él ve con buenos ojos la duplicidad de cargos. Quedarse como está, vaya. Exactamente. Que es precisamente lo que parece que no le gusta mucho al partido, ¿no? Sí, yo creo que yo me quedaría con que Francis Salado tiene un problema con el partido. No se dice de una manera abierta, no hay cuchillos lanzándose públicamente. Hay disparidad de criterio, por llamarlo de alguna forma. Yo creo que hay matices y hay disparidad, y que no las tiene todas consigo de seguir, como dice Mati, siendo alcalde y presidente. El partido se ve que eso
no le hace gracia. Yo creo que va a depender mucho de si es capaz de revalidar su alcaldía de forma contundente, ¿no, Ana? Es lo que yo iba a añadir, digo, no hay cuchillos volando por el momento. Y puede que lo haya, sobre todo con la cercanía de las elecciones municipales, que quedan 7 meses y ahí se van a mover, indudablemente, y yo creo que no solo las fichas de Francis, se van a mover muchas más fichas, entre otras cosas además porque... ¿A qué te refieres con otra ficha, Ana? Vamos a ver, yo ¿Porque creo no que... ves claro lo de Marbella, por ejemplo? O... Sí, vamos a ver, yo sinceramente creo que lo de Marbella, independientemente de que el auto no salpique en absoluto, y eso es 100% cristalino a la alcaldesa de Marbella ni al ayuntamiento, vamos a ver, estaréis de acuerdo conmigo en que no deja de ser feo que el marido de una alcaldesa de una ciudad de Marbella esté metido en una cosa tan turbia como el narcotráfico, en un delito. No es algo de una gestión administrativa, algún tema urbanístico. Yo particularmente considero que es una cosa seria, pero ojo, que no voy a salpicar, y además es que eso queda absolutamente claro, y yo no mezclaría ambos planos. Pero yo veo, por una parte, la presidencia nueva de Patricia Navarro, que me da la impresión de que va a intentar imponer una nueva forma de hacer las cosas. Porque si no, no tiene mucho sentido que hace 3-4 semanas también venga aquí al programa en una de sus primeras intervenciones públicas del Congreso. Por favor, y que abra semejante melón. Es decir, eso ella lo ha tenido que pensar, y yo creo que eso va a marcar un nuevo escenario en el que se pueden pisar algunos callos. Por eso que yo añado lo recio, que no están volando los cuchillos por ahora. El debate de la exclusividad amenaza con remover las aguas ahora mismo muy tranquilas del Partido Popular. Y una pregunta, ¿por qué el Partido Popular genera un problema donde no lo había? ¿No? Porque otra cosa es que lo genere cuando sean las elecciones, ¿no? Claro. Y luego diga, oiga, pues yo monto aquí Ahora está preparando el terreno, ¿no? Estamos hablando a priori, y todo va a depender muy de cosas que habéis dicho aquí hace unos minutos, ¿no? Unas chispas, está bien esa expresión. Esa expresión está muy bien, hombre. Que es, por ejemplo, qué resultados van a obtener cada uno de los candidatos. Es decir, recordemos que Francia ahora mismo gobierna, creo recordar que con un tripartito en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, es decir, que no es un ayuntamiento con una mayoría absoluta clara. Ciudadano y por mi pueblo, ¿no? Mi pueblo, es decir, no es una mayoría absoluta contundente, con lo cual ahí ese elemento va a ver qué victoria, si la consigue y cómo la consigue en Rincón de la Victoria, qué resultado hay a nivel provincial, porque Patricia Navarro también se la juega ahí también. Claro. Se la juega también los resultados que se produzcan. produzcan. Sobre todo porque no sé si recordáis, en la entrevista que le hicimos aquí en la Alameda a Elías Bendodo, decía que había margen de mejora todavía. Yo no sé, margen de mejora, ¿no? Estaban subido en la hora de... Claro. Lo dice ahora que está fuera, ahora que se ha ido, claro. El margen... Es verdad que el viento ahora sopla de cola para el Partido Popular, pero estamos viendo que la política esto va cambiando. Bueno, los últimos datos no. O sea, parece que hay una ralentización. Por eso digo que todo esto a 7 meses vista. El caso de Marbella, coincido mucho con lo que dice Ana. Es verdad que ha quedado claro al principio del programa con lo que hemos desligado, pero esa situación de que esa sombra que se puede establecer, etcétera, vamos a ver cómo va evolucionando también los próximos meses hasta que llegue la hora. Es decir, hay una serie de elementos que ahora a priori podemos analizarlo de una manera, pero igual dentro de 3 meses y sobre todo dentro de 7, cuando se celebren las elecciones, el análisis puede ser totalmente y diametralmente distinto en función de lo que se produzca, ¿no? Incluso en la capital, que yo ahí discrepo un poco con... ¿A qué te refieres? Javier mantiene el hecho de que es verdad que ahora el viento sopla para el Partido Popular, que Paco de la Torre sostuvo fuertemente al Partido Popular en las últimas elecciones, evitando un descalabro, pero las 2 últimas elecciones el Partido Popular ha gobernado por un concejal. Es que yo eso no por un concejal. Y a mí hay un elemento que yo creo que muchas veces, y creo que lo he dicho en este programa alguna otra vez, que obviamos, que es el cambio generacional. Estamos hablando de que el Partido Popular lleva gobernando en esta ciudad, cuando lleguen las elecciones, 28 años. Es decir, hay un cambio generacional de la gente que respaldó el Partido Popular en aquellos años 95, 99, etcétera, que han mantenido esto, y hay un cambio generacional, varias generaciones de personas que han ido naciendo en estos años o que se han ido incorporando a votar, que a lo mejor se sienten más separados o más alejados de lo que pueda representar el Partido Popular. O tan implicados, o no tan implicados. O lo que pueda representar Paco de la Torre, sin desmerecer ni un ápice lo que ha hecho. En las últimas elecciones que se han celebrado en Málaga, ese cambio generacional lo que ha hecho es refrendar al Partido Popular. Sí, pero ojo. Por ejemplo, Moreno, ¿no? Entonces, ahí ha entrado nueva gente y ha sacado el mejor resultado de la historia en Málaga. Pero Juanma Moreno tiene otro perfil. Yo digo
apuntando tu argumento. No, pero las elecciones todas son distintas. Pero... Todas, y los contextos son todos distintos. Matías, ¿tú qué decías? Una cosa que el señor Salgado ha insistido mucho años atrás en hablar de esa transformación que ha experimentado Málaga, esa proyección que tiene ahora, que yo creo que nadie, absolutamente nadie la pone en duda. Pero al final quien vota en las municipales son los malagueños. Y en los barrios, no nos olvidemos, hay distintas balsas de descontento sobre temas ¿Tú no concretos. crees que eso puede ser también un mantra, es decir, lo de los barrios, ¿no? Es decir, porque, sobre qué datos, ¿no?, se puede afirmar que hay un descontento en... Yo creo que siendo cierto que Málaga ha experimentado en los últimos años un cambio absolutamente brutal, eso puede generar a la contra, y además ya lo estamos viendo, un sentimiento de una Málaga de dos velocidades. ¿Qué ocurre? Que estamos con la Málaga tecnológica, con la Málaga que está llamando a los teletrabajadores de fuera. Es decir, estamos haciendo una Málaga que nada más hace importar, que eso está fenomenal, importar talento, pero es que eso tiene un efecto en los barrios, en lo que no es el centro de tema de oficinas, tema de vivienda. La gente penaliza muchísimo la carestía de vivienda y todo ese confort que se supone que estamos viviendo en la mejor ciudad de Europa. Eso después, si tú tienes unos precios que eres incapaz de pagar, que ves que toda la vivienda nueva que se vende enseguida porque necesitan 3.000 ingenieros y vienen enseguida a Málaga. Es decir, que quizás no es el discurso más, pero eso se nota mucho. Eso se nota mucho. Y es una ciudad que se está vendiendo mucho hacia afuera y eso está bien, pero somos capaces de digerir y de asumir y de gestionar ese éxito para la gente de dentro. Y sobre todo eso lograr, puede pesar en la urna. Y sobre todo lograr que esa ciudadanía que está al día a día se identifique, con ellos, ¿no? Lo que hablábamos antes, que si Paco, hablamos en broma antes, ¿no? que si Paco Latorre votara a la gente de fuera sacaría los 31 concejales, pero la ciudad, es verdad, eso que decía de las dos velocidades o de esa identificación muchas veces. Entonces, creo que hay falta un cierto equilibrio entre los dos elementos. Yo creo que el ejemplo que hemos puesto antes de que no ha ganado nunca por goleada en las dos últimas elecciones, y que ha ganado por la mínima. Sí, claro. Entonces, eso tiene un riesgo. Ganando por la mínima tampoco puede echar las campanas al vuelo. En las últimas elecciones el PSOE subió 3 concejales. ¿Qué iba a decir? Acuérdate de nuevo. Iba a apuntar, lo que decía Ana, de verdad que se incorpora, pero esa gente que se incorpora al final son nuevos malagueños. Que sí. Que también votan. O sea, sí. Nosotros publicamos, me acuerdo que un trabajo que hizo Nora Triguero, que Málaga era la capital donde acogía más madrileños que se movían por España. Pero si esos madrileños que compran los pisos y que se empadronan en Málaga... Sí, pagan IBI. Sí, no pagan IBI, no, que votan también. Esos votan, ¿eh? Cuando están empadronados aquí, también son votan. Son miles de personas también. No, que tú decías, no, es que la gente... no entiende que vengan otros... No interpretes el discurso así. Yo no he dicho que es que los de fuera van... No, que se está generando una sensación de éxito. Pero lo que pregunto es esa sensación, ¿dónde se está generando? ¿En redes yo no sé sociales, por dónde... en la ciudad? En la calle, en determinadas zonas, sobre todo en barrios populares que conocemos, sabemos todos cuáles son en Málaga. ¿Cuáles son? Dilo. Pues, por ejemplo, Nueva Málaga, te puedo hablar Miraflores, carretera de Cádiz, ¿no? Y con una preocupación central, que es el tema de la vivienda, que yo creo que va a ser uno de los grandes ejes que va a pivotar la campaña municipal. ¿Tú crees que por eso Dani Pérez dijo aquello de que no había que invertir en el Málaga y en la catedral y sí invertir en vivienda? Por eso, y por eso también Dani Pérez ya deja claro que él va a poner toda la carne en el asador en la próxima campaña municipal con el tema de la vivienda. Porque es verdad que ahora mismo la vivienda... Para el malagueño, competencia autonómica. ¿No? Sí, pero bueno, el malagueño lo que ve que la vivienda ahora mismo es prácticamente inaccesible, que en barrios populares como puede ser Miraflores, pues los pisos se venden a unos precios desorbitados. Por ponerte un ejemplo, porque puedo decir, un piso de 3 habitaciones por encima de los 100.000 euros. Si pones tú eso en relación con los sueldos, claro, ahí eso está desproporcionado. Y ahí sí, yo creo que se genera un poco la sensación esa de que empieza a haber gente en Málaga que se empieza a quedar atrás. Yo, en ese sentido, hay una cosa, yo no puedo hablar por todos los barrios de ciudad, pues yo no vivo en todos los barrios de ciudad, puedo ir a algunos. Yo vivo en uno que es el Perchel, quizás la zona más cercana a lo que es la estación de... Y ahí hay una problemática ahora mismo, que es las viviendas que se han comprado de renta antigua en la zona de Callejones del Perchel, ¿no? Es un asunto que es legítimo, porque la empresa ha comprado aquello, es legítimo, pero en ese barrio, que fundamentalmente en esa zona, la que yo conozco, la mayoría son votantes tradicionales del Partido Popular,
yo veo que ese tema está a mucha gente haciéndole replantearse el tema de la ciudad, por la gente con la que yo hablo allí, que tampoco esto no es con la gente con la que uno escucha en el café, cuando toma el café, o cuando va o pasea por el mercado, o se encuentra con algún vecino y sale. Y este tema sale. La preocupación de que pueda pasar eso con sus viviendas en el futuro, con el tema. Y por eso digo que veo que también, y sobre todo la gente de más joven, ¿no? O de una edad mediana hacia abajo, son las que... El problema sobre todo de gente joven es muy difícil acceder a la vivienda, ¿no? Claro, entonces, es que son tus expectativas de futuro. Entonces, realmente, y no solo la gente joven, sino también esos padres pues, que ven como su hijo, que no pueden independizarse, que no tienen una estabilidad económica, que no ven... Que tienen que empezar muy tarde a vivir. Es Oye, que al tema de la vivienda, no lo olvidemos, luego vienen añadidos otros problemas, que es, por ejemplo, cuando hablamos de baja natalidad, ¿no? La baja natalidad para mí también está vinculada a esa falta de horizonte, a esa falta de vivienda que tú puedes tener para establecerte una familia. Oye, para mí sí... También a un nuevo modo de vida, ¿eh, Matías? No, pero... Explícate el cuento. Sí, nuevo modelo. Para mí, yo creo que en el fondo... Para mí es un que drama... el tema de la vivienda, después te pones a analizar fríamente y afortunadamente Málaga no hay nadie durmiendo en la calle, ¿eh? O sea, que parece que esto es el drama. Bueno, perdona, ¿a qué te refieres con nadie durmiendo en la calle? Digo que todo el mundo en Málaga vive... Bueno, es que hoy justo se han presentado los datos de Cáritas. Sí, que hay 133 personas de una población de 600.000. Bueno, pues ya son 30 más que el año pasado. Ay, Ana, por favor, no seas ridícula. O sea, pensar que haya 30 personas más en la calle... No es la vivienda, por favor. Es el tema de independizarse. No, pero escúchame, no te lleve el de esto de... Vamos, que el problema es que hay 30 personas, que ojalá tengan su acogida. Vamos a ver. Pero de una población de 500, 600.000 habitantes, que hay 100 personas en la calle, que muchas de ellas... Que estamos de acuerdo, pero como ha empezado... Pero escúchame, algunos son así, vamos a ver, Recio, escúchame una cosa, pero como ha empezado con el argumento maximalista de que es que en Málaga nadie duerme en la calle, claro, bueno, pues sí, en Málaga malvive mucha gente que no son 130, son muchos más, porque no tienen acceso. Lo que te digo, que en Málaga dices que hay un problema gravísimo de vivienda y toda promoción que sale se vende todo. Claro, sí. Pero no todos son gente de fuera, ¿eh? No, cuidado. pero hay un problema, por ejemplo, de alquiler. Claro, que son caros. Los estudiantes, por ejemplo, que tienen problemas. Pero yo creo que nos hemos desviado a asuntos que son muy importantes, también la vivienda, etcétera, y que hay que abordar. Pero todo esto venía por el tema político, ¿no? Yo creo que lo que estamos diciendo es que el Partido Popular no debería tampoco confiarse tanto de tener ganada una alcaldía como la de Málaga, porque Paco de la Torre representa un valor, que es indiscutible que representa un valor, porque yo creo que puede haber elementos que pueden llevar a que esto esté más reñido. No digo que no lo vayan a perder, pero que puede estar mucho más reñido de lo que a priori sobre todo podemos el tiempo, barruntar. tú lo has dicho, lleva gobernando 28 años. Claro, hay factores que y que nos dejemos nubilar por la imagen exterior. Es decir, es que indiscutiblemente Málaga está de moda, pero no nos podemos dejar pensar que está todo hecho porque flipen los de Madrid o los de Barcelona cuando vengan aquí. Es que... Es un hecho cierto que Málaga se ha transformado de una manera espectacular. Indudablemente. Eso no tiene que venir uno de Madrid o Barcelona a decírmelo a mí. Ya, eso pero lo sabemos todo el mundo... todos. Mira, ¿tú sabes lo que me decía el otro día un empresario de Madrid? Claro, lo que se dice ahora mismo en Madrid, que no eres nadie si no tienes algo en Málaga. O sea, ese es el... Pero la última empresa que se ha instalado en Málaga, que se presentó el otro día, era una que llevaba 25 años en Sevilla. Claro. Y dijo que si se quiere trabajar en tecnología no puede estar en Sevilla, tiene que estar en Málaga. Eso yo lo siento por nuestro amigo sevillano. Y en tecnología y en restauración. Del otro día. Pero digo que eso también que hablan los malagueños, lo que tengo que decir, Ana. Que no es que los malagueños estén... que hay que ver que esto se está haciendo para los no malagueños, ¿no? No, te y estoy que diciendo afortunadamente ese avance pues provoca que haya más trabajo para la propia gente de Málaga. Pero cala en los malagueños y cabrea que todo el mundo no va a votar a Paco de la Torre, eso está claro, porque hay ideología y cada uno votará lo que le venga. Y el PSOE, te recuerdo, insisto en que sacó 3 malas. Que el otro día, hablando con Miquel Roca, que publicamos la entrevista en el periódico, ¿Qué le hiciste tú la entrevista? Una entrevista, tuve yo después ocasión de departir con él, hablando del tema de las... Maravillosa la entrevista. Muchas gracias. Imperial. Hablando del tema de la ciudad, él decía, dice, las ciudades importantes que, y dice, hablando de Málaga, que decía que había aflorado en las grandes ciudades españolas, que hace 15 años no estaba, pero él decía, dice, no lo hablaba por Málaga, hablaba en general, y ponía el ejemplo de Estados Unidos. Dice, yo que conozco Estados Unidos, decía, hay ciudades que en su momento estaban en primera línea y no se sabía por qué muy bien, desaparecían y otra ciudad
le iba comiendo el terreno, ¿no? En aspectos como él hablaba sobre todo de empresas que eran ciudades que eran referentes en el mundo de los seguros y que al tiempo otra ciudad le quitaba. Yo creo que también Málaga tiene que tener claro, gobierne quien la gobierne, que la línea que ha cogido en los últimos años debe ser una línea que hay que mantener, porque la ciudad ha encontrado un camino. Se ha marcado un camino y gobierne quien gobierne, hay que seguir ese camino. Yo entiendo que puedan entrar elementos ideológicos, etcétera, pero lo fundamental es el tronco, porque es que si no, lo mismo que se ha subido, se puede desaparecer de ese mapa en el que ahora mismo Málaga, como ha dicho Ana, que dicen los madrileños que no eres nadie si no tiene nadie en Málaga, o las revistas internacionales que dicen que Málaga... El gran reto ahora es el área metropolitana, claro, ¿no? El concebir Málaga como un entorno metropolitano. Ahora yo creo que ese es el siguiente paso, y entra lo que hablábamos antes con el presidente, ¿no? El tema de la movilidad, el tema de las comunicaciones con la Costa del Sol occidental, que siguen siendo deficitarias, y yo ahí... Con el tema del eje litoral que preguntabas anteriormente, yo creo que es un proyecto interesante que Málaga debería abordar, porque es la ronda sur, la parte de la ronda sur. ¿Por qué crees que en el ayuntamiento, por ejemplo, el PP, lo titulábamos así esta semana, se ha quedado solo defendiendo ese proyecto, ¿no? Porque tanto Ciudadanos como el Partido Socialista, como Adelante... Yo no sé, esas cuestiones muchas veces creo que entran unas cuestiones ideológicas, etcétera, pero vamos a ver. Cuando una ciudad no tiene mar y el gobierno de la nación hace una ronda, la ronda es total. Es un círculo completo a la ciudad. Las ciudades que no tienen mar, Barcelona lo hizo, el gobierno gastó dinero en el entorno de la zona sur, hizo zonas subterráneas, para hacer la ronda de la ronda sur. ¿Por qué Málaga no puede aspirar, aunque sea un coste importantísimo, a tener la ronda cerrada por debajo para ayudar a mejorar el tráfico en el área metropolitana de la ciudad? Yo me pregunto, es decir, esto no es defender ni una... Yo creo que la ronda hay que concluirla y falta ahí. Antonio, que este proyecto no es una ronda. No, pero que digo que... Este proyecto no es una ronda. La ronda tendría que ocupar todo el litoral de Málaga. Pero ahora mismo, por ejemplo, tú tienes la MA20, que es la carretera que se hizo en su momento para aliviar el tráfico cuando carretera de Cádiz era el eje. Recordemos que antes del metro, el eje de salida de Málaga era la carretera de Cádiz. Después se hizo la MA20 para descargar y ahí hay mucho tráfico que entra y sale de la ciudad. Pues habrá que meterlo por la zona lo estamos viendo en las imágenes, del Paseo de los Curas, etcétera, y buscarle una salida también por el paseo marítimo de la zona este para... Pero eso es lo que tienen que ponerse a estudiar y hacerlo. Y ese es el planteamiento que hace el ayuntamiento con el plan litoral. A mí no me parece tan descabellado con vistas al futuro de la ciudad. Yo creo que hay más problemas sinceramente, de los pueblos del área metropolitana al llegar a Málaga que en la propia ciudad. Yo, sinceramente, creo que en Málaga no tiene un problema de tráfico, por lo general. Para mí es más importante solucionar que la gente de Rincón, como decía el alcalde de Rincón, de Alhaurín, de Cártama, Torremolinos está muy bien comunicada, porque tiene cercanía, tiene autobuses y tiene la ronda llega a Torremolinos. Yo creo que es más importante solucionar el problema de movilidad hacia... ¿Pero por qué no? ¿Por qué no se pueden hacer las dos cosas? Vamos a ver, es que yo creo primero que... por prioridad, Manolo. Pero no son proyectos diferentes de financiación. Yo digo que para mí es más prioritario mejorar la conexión de Alhaurín y de Rincón hacia Málaga que el propio eje de Málaga. Es que a mí me da la sensación también que lo que ha querido decir antes Francia es decir, no vayamos al resultado final del gran intercambiador modal sin tener... Y no tiene nada que intercambiar. Claro. Bueno, y después lo que tú eras de los partidarios que decía que el metro se tenía que haber empezado por el centro. Sí. Bueno, por supuesto, y como una estrella. Por eso va en contra de lo que estás diciendo ahora mismo. No, es decir, diferente. Quizá hay que empezar con una gran estación intermodal en el centro de Málaga a la que lleguen los autobuses y el transporte. Hombre, ese es tu argumento del metro. No, diferente, Manolo. El metro. No, porque uno tuvo que llegue de la Plaza de la Marina No, en el momento que haya una estación intermodal en la Plaza de la Marina, pues seguro que el autobús de Rincón de la Victoria llega directamente. Sino la propia estación que se está planteando en la zona de la explanada de la estación, que es el gran nudo gordiano de comunicaciones de Málaga capital, pero también de todo lo que es su área metropolitana. Porque está hablando de AVE, de metro, de autobuses, taxi y conexión con el aeropuerto. Es decir, el gran nudo gordiano es la zona de la explanada de la estación. Yo del plan litoral, los dos intercambiadores los veo de una forma diáfana. Lo que no veo tan claro ni tan urgente es el soterramiento de toda esa zona. Ahí tengo yo mis dudas. Bueno, de todas maneras, después, ojo, el parking de la Plaza de la Marina, eso es un escollo que veremos a ver cómo... El puerto se ha negado. El alcalde cuenta con un terreno que no es suyo, que es del puerto, que ya le ha dicho el presidente de la autoridad. Oye,
cuidadito que esto es mío, que no es Te tuyo. invito yo, pero paga tú. Eso Claro. es. Y que yo tengo para hacer mi propio aparcamiento. No me vayas tú a trasladar tu problema con Enmasa. El propio aparcamiento en Muelle Heredia, ¿no? Con Claro, todo el proyecto claro. de Y oficina después de de oficina. oficina. Y de todas maneras, y después por lo que tú preguntabas, Manolo, el tema de que el PP se queda solo, bueno, el PSOE ya sabíamos que iba a estar en contra, porque además Dani ya había proyectado algo completamente diferente en el entorno de la Plaza de la Marina, que era, bueno, una semi-peatonalización, no tenía nada que ver con el proyecto faraónico. Él dice que es un proyecto faraónico del alcalde. Y después, bueno, Ciudadanos es que yo creo que no tiene más remedio que en los 7 meses que le queda ir diferenciándose del alcalde. Y este que es su proyecto. Los 7 meses que le quedan para para desaparecer, ¿no? Bueno, Ya la es tarde estrategia... para marcar esa estrategia, ¿no? Bueno, yo qué sé, la Mi estrategia, opinión, la Emma, porque poca, creo la que- poca o la mucha que tengan. Pero que tú, además Ana, ¿de verdad crees que Ciudadanos tiene alguna opción de...? No tiene ninguna, pero por lo menos morir matando, ¿no? Bueno, no Es sé, decir, yo estoy afirmando a lo mejor con mucha que le rotundidad. quedan, por lo menos diferenciarse radicalmente de lo que es la política del PP y entonces decir que A no ver. al plan litoral, a la historia, lo que sea. Matías. Yo creo que en ese sentido Noelia Losada, mal nos pese o mal pese a algunos, porque ella es una trabajadora sólida, lo va a tener muy difícil, simplemente porque la marca arrastra ahora mismo hasta el fango, hasta límites insospechables. Sobre todo también por la actuación de los propios dirigentes Bueno, y Juan Marín, militantes. ¿qué opinión te merece que Juan Marín, que es el presidente, ¿no?, de Ciudadanos aquí, la cabeza visible de Ciudadanos en Andalucía, haya dado el paso de incorporarse al Consejo Económico y Es Social? que ahora mismo nos gusta la hemeroteca insostenible Es demoledora para con él, ¿no? Ciudadanos, o sea, y para tantos otros cargos. O sea, entre el discurso y lo que tú haces hay una falta de coherencia tan tremenda que eso va a ser muy difícil explicárselo al ciudadano. A mí el otro día me dijo un militante de Ciudadanos, es que vosotros estáis hablando de la gente de Ciudadanos cuando esa gente ya no es de Ciudadanos. Digo, pues, entonces mucha suerte con explicarle eso al votante en mayo, porque, hombre... Es que ¿quién queda? Pero bueno, ¿quién queda? Se puede integrar luego. Un Juan Marín en el ¿Qué han futuro. hecho? Claro, ¿Y qué han hecho? se puede integrar. Yo pero creo es que al no, final- pero Sobre bueno. todo, Yo no sé, eso Bueno, lo veremos porque... Pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que Noelia Losada es una de las pocas personas dentro de Ciudadanos que tiene ¿A dónde vida ir? fuera de la política. Y tiene dónde volver. Eso lo dicen todos. Juan Marín también Pero decía claro. que tenía vida Bueno, fuera. bueno, Pero, Juan Marín- Pero entre el cuando dicho y el se- hecho hay un trecho en este caso. Claro. En el caso de la señora Losada, Pero al final, quiero pero al pensar que final no. es que Noelia también acaba de llegar, como quien dice, al ayuntamiento. Si es que ella acaba de cerrar o de dejar en manos del compañero. No, pero que me refiero que no tiene una trayectoria política. Y le gusta. Pero, sí, y- pero que digo que tiene dónde volver porque además es que hace poco que lo dejó. Además, el Y discurso ella de tampoco ha Ciudadanos- perdido el contacto Sí, con yo su lo labor de critico, abogada. Pero que digo que al final, cuando prueban que yo sí el veo- poder, tanto pero- municipal como autonómico, Bueno, al ya, final ya. ninguno quiere irse. Pero que El yo sí discurso veo de que Ciudadanos en Noelia ese pueda caso era muy terminar claro. en el Había- ayuntamiento. El discurso era muy claro. Nosotros venimos de la empresa privada o del ámbito privado para prestar nuestro servicio durante un tiempo muy determinado en la política, para mejorar la política y luego volvemos otra vez a nuestra actividad. pues, Y ahora estamos viendo que a su actividad no está volviendo ni el tato. Claro. El problema con de perdón. Ciudadanos es que aquello por lo que surge y aquello por lo que se crea, lo han desvirtuado, y no es que lo hayan desvirtuado, es que lo han arrojado a la basura. Ellos surgieron en Cataluña, se negaron a presentarse a las elecciones viéndola ganar con mayoría absoluta, aunque no hubiera salido, pero renegaron de sus funciones en Cataluña cuando Totalmente, Inés ¿no? Arrimadas ganó las elecciones y renegaron de la responsabilidad para la que habían sido elegidos por los ciudadanos. Ahí empezó a morir Ciudadanos. Totalmente. Totalmente. Ahí empezó a morir. Después, cuando Y luego Dale los Santos- delirios de grandeza. Claro, de- cuando Albert Rivera Claro, intenta Rivera. convertirse en el líder del centro derecha en España, rompiendo aquel principio de que ellos eran los liberales, que ellos querían marcar un terreno distinto y quiso darle el sorpaso al Partido Popular y fíjate dónde está Albert Rivera. Y después los hechos son evidentes, es decir, lo que ha pasado en Andalucía con los dirigentes que han dicho que no se iban a ir al PP, que no iban a aceptar prebendas, y están todos colocados. La ciudadanía, que muchas veces parece que la gente, los políticos que creen que son no se enteran, la ciudadanía es mucho más lista y ha visto que es un partido que para lo que surgió ya no sirve. Entonces, entre esos, pues se va a otros partidos. Y Ciudadanos, pues es un proyecto político Está muerto. sí. muerto. Y todavía tenemos que ver Días de Gloria con Juan Casá, ¿no? Bueno, Que está sí, por ahí. esa- A ver, es a otra ver qué historia. hacen con él. ¿No? Sí, hombre, yo creo que Juan Casá, que ya dejó Ciudadanos y que ahora está llamando a las puertas del PP, será el PP el que tenga que ¿Creéis que que gestione. puede castigar el electorado de algún modo, un pequeño, o sea, no un gran volumen del electorado, pero esa operación del PP de absorber, ¿no? El Ciudadanos? abrazo del oso. Bueno, yo no sé, yo pensaba que iba a decir que si puede castigar a absorber a Juan Casá. Ah, bueno, eso por supuesto. ¿no? Hombre, bueno. Yo en este caso, claro, el PP tiene que pensar, o creo yo, o partir de una postura que es que ¿qué me aporta Juan Casá?
O sea, beneficio, Nada. yo creo que Yo creo que nada. más Por lo resta que menos, suma. en el caso de Juan Marín es pagar favores Resta. recibidos, pero en el caso de todas Juan maneras, Casana. Manolo, el PP 5 al segundos. final lo que está recibiendo es el voto que le prestó a Ciudadanos. Sí, Yo claro. siempre he sostenido que la mayoría de la gente que votaba a Ciudadanos era votante del PP. Y ahora, cuando ya el PP se ha normalizado, ya el tema de la corrupción se ha aplacado, se han ajustado cuentas, está volviendo al PP. De todas maneras, Bueno, habrá pues, que ver. Y volverá el de Vox. Nos Veremos quedamos ese aquí fenómeno porque ya también. sabéis la disciplina del tiempo que nos han impuesto Nada. esta temporada. Nosotros que cada vez hacíamos un poco lo que queríamos, pues ya nada, nos quedan 15 segundos. Gracias Matías, gracias Placer. Montilla, gracias Ana y gracias Javier. Y especialmente gracias a todos ustedes por seguirnos aquí, por acompañarnos y bueno, pues por ser partícipes de este proyecto de hablar de Málaga, de la provincia y de las cosas que nos interesan. Les esperamos la próxima semana en la Alameda. Buenas noches.